Hola a todos, soy Gabri World y este es un video tutorial para cambiar tu país residencia en tu cuenta de Google AdSense. Así que espero que esto los ayude, pero antes que eso les pido un like, suscribirse y compartir para otros youtubers que también puedan tener la misma duda y tal vez este video informativo les pueda ayudar. Así que vamos con este tutorial. 10 segundos más tarde. Bueno, lo primero que voy a hacer es entrar a Google y entrar a AdSense para entrar a mi cuenta de Google AdSense. Después lo que voy a hacer es ir a la sección de pago que está en la parte izquierda. Voy a mi cuenta y después voy a configuración y luego información de la cuenta. Mi anterior cuenta en Google AdSense está en el país de Croacia, pero como no lo voy a necesitar, yo he decidido ya, por tema de mudanza, yo he decidido ya directamente cerrar esta cuenta de Google AdSense. Así que si ustedes también tienen esos mismos motivos o por otra razón, van a esta parte y van a poder cerrar. Después de eso le va a llegar un mail en la cual ahí les confirma el tema de que ya se cerró la cuenta de su Google AdSense. 2000 años más tarde. Hola a todos, soy Gabri World del futuro, donde todo es más gris. Y quería dejarles este mensaje que ustedes pueden saltarse al epílogo de este video, que es alrededor de minutos 7:43 segundos. Pero si ustedes tienen problemas, pueden volver a esta parte del video o simplemente quedarse a ver el resto del video. Así que volvamos a mi yo del pasado. Mientras tanto. Ahora vamos a la parte del video en la cual es solución a posibles errores que ustedes tengan. Unos momentos después. Si ustedes quieren hacer este paso extra, que no es necesario, pueden ir a la pestaña donde trae su cuenta y van a la parte de pagos, a la parte de configuración. Esto lo tapo porque ya es información personal. Y yo en este caso escojo la sección de Malta, mi perfil de pago de Malta, porque yo antes estaba viviendo en Malta. Y como no la voy a usar más, entonces por eso ya directamente la cierro para asegurarme yo. Y haré lo mismo en mis pagos y suscripciones ahí en la parte que es Croacia, que había cerrado anteriormente mi cuenta. Luego de eso van a ir a su cuenta de YouTube, van a entrar a su YouTube Studio y van a ir a la sección de ingresos. En mi caso figura como ingresos, capaz que si son de otro país, capaz que figuren de una manera diferente. Y aquí quiero resaltar algo. No se puede realizar cambios dentro de 32 días, porque este cambio yo había abierto mi cuenta de Google AdSense en Croacia hace como alrededor de 15 días antes de hacer esto, y por eso saldrá este mensaje. Si ustedes no tienen este problema, simplemente no les van a aparecer ese mensaje y van a poder cambiar su cuenta de Google AdSense así de manera automática. O a veces pueden tener que esperar un día para que ya los cambios en su YouTube Studio se puedan plasmar. En mi caso no fue así, tuve que esperar 32 días hasta que pueda entrar a mi YouTube Studio y ahí pueda permitirme hacer los cambios en mi cuenta de Google AdSense. Varios días después. Bueno, una vez, para mi caso, ¿no? Que se hayan pasado 32 días y en su caso ustedes deberían poder entrar sin problema una vez que haya pasado como máximo un día. Van a entrar a la sección de ingresos y ahí van a poder cambiar en el paso 2 para configurar su nueva cuenta de Google AdSense, para asociarla, mejor dicho, a su cuenta de YouTube. En mi caso saldrá esta pantalla. Vamos a la sección de pagos, información de pagos. Y algo que tienen que tener en cuenta es que Google AdSense directamente no nos permita modificar una cuenta de pagos si dentro de los 21 días está asociada a otra cuenta. Pero si es un cambio que hacen por primera vez o es un cambio que no lo hacen muy pronto, no habrá problema.
¿A qué me refiero con esto? Yo cuando cambié mi cuenta de Google AdSense de Malta a Croacia, yo no tuve problemas porque yo había hecho ese cambio durante ese periodo más de 32 días. Y una vez que había cerrado ese perfil de pagos, no tenía ese problema. Así que lo pude hacer, no me acuerdo cuántas horas, pero les aseguro que no fue más de un día. Ahora, si está haciendo un cambio de cuenta de Google AdSense dentro de un mes, les puede salir este error de... Así que no se preocupen si necesitan cerrar su perfil de pago. Una deuda con la sociedad más tarde. Así que entramos a nuestra cuenta de YouTube. Yo voy a entrar a mi cuenta de YouTube Studio. Y ahora van a poder asociar su nueva cuenta de Google AdSense con el país que ustedes ya cambiaron, que en mi caso fue Argentina. Sigo el mismo paso anterior, pongo no sé y pongo continuar y listo. Ya con esto ya podríamos asociar ya sin problema alguno con mi cuenta de Google AdSense al país Argentina o al país que ustedes quieren asociar y listo. Normalmente no es inmediato, así que deben esperar un par de horas, capaz como máximo un día, para que ya esta información ya quede ahí registrada en YouTube y empiecen a monetizar nuevamente. Al día siguiente. Si después de un día siguen con el mismo problema de que no pueden monetizar sus videos, esto es lo que deben hacer. Okay, para abrir la asistencia de Google van a entrar a la pestaña de arriba, van a hacer clic en ese icono de chat y a partir de ahí van a poder hablar con alguien de atención al cliente de Google. Acá les muestro un poco de cómo fue la conversación con el personal de ayuda de Google. Y para hacer un resumen de lo que me explicó el muchacho, fue que mi cuenta de Google AdSense, en la base de datos de ellos, figura que está relacionada con la de Croacia. Pero yo a partir de esos movimientos que yo hice para cambiar mi cuenta de Google AdSense por el de Argentina, no quedó reflejado en sus servidores y me guiaron para hacerlo hacerlo desde mi parte. Pero como ustedes vieron, yo no podía hacerlo. Así que ellos me contestaron que iban a ver mi caso y solucionarlo al día siguiente. Temprano en la mañana. Al día siguiente yo recibí este correo que mi problema ha sido solucionado. Y una vez hecho eso, Epílogo. voy a mi cuenta de YouTube Studio y veo que ya puedo comenzar el paso 2 como si el problema no hubiera existido. Comienzo nuevamente los pasos para enlazarlo a mi cuenta de Google AdSense de Argentina. Y listo. Como ven, ya me redirige de vuelta a YouTube. Y ya mis videos ya pueden volver a ser monetizados nuevamente. Espero que esto les ayude para ustedes. Ya ven como ya están activados los iconos de monetización. Bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Me ayudan con un like, suscribirse y compartir este video para otros creadores de contenido acá en esta plataforma YouTube que tanto nos ayuda a compartir videos a otras personas. Y también les dejo estos videos para que puedan seguir viendo y conociéndome un poco más. Yo soy Gaby Ward y les mando un saludo.